Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas. De nuevo estamos aquí en nuestra charla semanal con Gloria González. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 todo en orden. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué tema nos toca hoy tratar? Esto es un tema, pues, complejo, ¿no? Difícil para el entendimiento humano. La divinidad es algo que todos podemos hablar un poco, pero nadie sabe exactamente hasta dónde nos lleva la divinidad. Claro. A ver, pues, ¿qué nos puedes decir en tu concepto, en tu entender sobre qué es la divinidad? Fíjate que a mí me gusta mucho pensar en digo, a mí es lo que me hace sentido, ¿no? O sea, lo que yo, digamos que mi cerebro puede entender como mejor de la divinidad, es como más un poco la filosofía oriental, ¿no? Me gusta más pensar que la divinidad está en todos lados, o sea, que en realidad, o sea, Dios no está afuera, o sea, como arriba, ¿no? En el cielo, ahí, no sé, como se diría flotando, por decirlo así, sino que todo lo que existe en el universo, tanto los planetas como el Sol, la Luna, y obviamente el planeta Tierra, y todo lo que existe en el planeta Tierra es una manifestación de la divinidad, del espíritu divino. A mí esa definición es un poco también pitagórica, ¿no? Por decirlo así, que se manifiesta el espíritu creador o Dios, ¿no? Depende de la filosofía o la religión que uno quiera llevar, pues yo puedo entender como divino, ¿no? O sea, está impresionante, lo voy a decir, cómo uno si se sienta a ver las flores, por ejemplo, ¿no? Cómo cada flor es diferente, aunque sean de la misma, del mismo arbusto, cada una tiene una forma única, ¿no? Cada hoja es única. Y todo esto, aunque la ciencia pues ha investigado mucho acerca de esto, hay una parte todavía que no se logra descifrar o interpretar a partir de la naturaleza, que es cómo se crea esto, ¿no? O sea, cómo se crea todo lo que nos rodea. Es muy bonito. A mí eso me gusta pensarlo como divino. Claro. Bueno, tú seguramente has leído alguna, vamos a decirle, teoría, ¿no? O alguna aproximación de cómo se formó el mundo. Yo tengo, bueno, yo he leído dos que me han gustado mucho. Una, pues está desde el punto de vista de la geometría sagrada, ¿no? Toda Así. esta cuestión de la flor de la vida. Y bueno, básicamente, pues lo que dice ahí es, como en todas las tradiciones, el universo empieza en el vacío, ¿no? Que inclusive científicamente, pues te hablan de un Big Bang, ¿no? Y te dicen, bueno, a partir del Big Bang se crean las leyes del universo, las leyes físicas, pero antes de ese Big Bang, ¿qué había? Son de las cosas que de repente uno se pone a pensar, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué había antes del Big Bang? Y hay cuestiones tan complejas como que de repente te dicen, bueno, es que el universo es infinito, pero se está expandiendo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿es infinito o se está expandiendo, ¿no? Y hay quien dice, se está expandiendo cada vez a menor velocidad y va a llegar un momento en que se va a contraer. Entonces, pues a lo mejor vas a llegar otra vez al punto del Big Bang, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, sí he escuchado estas teorías que tú dices y, bueno, evidentemente claro, hay muchas teorías que hablan o filosofías que hablan acerca de la geometría sagrada y como una expresión divina, ¿no? En el sentido de que a partir de la geometría, en particular la sagrada, ¿no? Se habla de cómo se crea el universo y cómo nosotros tenemos un lugar ya, digamos que determinado dentro de lo que sería el planeta, ¿no? Una individualidad también, ¿no? También es como lo que decían, ¿no? El macrocosmos y el microcosmos. Sin embargo, yo creo que cuando se habla de macrocosmos, no solamente se habla de nuestro universo, sino se habla de todos los universos que, bueno, ya se ha demostrado científicamente que existen, no es nada más nuestro universo el único, sino que hay diversos tipos de universos que están alrededor también de nuestro universo.
parece que sí, efectivamente, hay ya teorías en donde dice que el universo en el que estamos va a tener un fin. Sin embargo, bueno, ese fin, o sea, son como miles de millones de años los que faltan, entonces pues no sería algo como que realmente nos ocupe, pero lo que sí es interesante es cómo los antiguos sabían eso, porque ahora la ciencia lo demuestra, pero todo este tema de la geometría sagrada, de los egipcios, por ejemplo, de Pitágoras, tiene, vamos, o sea, antes de la era cristiana, por decirlo así, ¿no? Eso quiere decir que los antiguos, las culturas antiguas, civilizaciones antiguas, ya conocían esto que actualmente la ciencia está demostrando. Nada más voy a hacer una pequeña aclaración que me gusta, se me hace muy interesante, que en la antigüedad las civilizaciones no hacían una separación entre espíritu y materia como actualmente lo hacemos. En la antigüedad, todo por ser una manifestación de la divinidad pertenecía a ella y por lo tanto la materia era parte de la divinidad. O sea, no había esta fragmentación que actualmente se hace de física, metafísica, ¿no? Materia y espíritu, sino que antes era un todo. Es muy interesante. No, es muy, muy interesante. Justamente, no sé si a ti o a algunos de los que nos escuchan les pasó, pero yo me acuerdo de, bueno, más joven, ¿no? No tan joven como ahora, más joven. Eh, pues yo decía, bueno, a ver, por un lado, me enseñan en la escuela que hubo una evolución, ¿no? A partir de ciertos simios fueron evolucionando y entonces empezó a haber ahí que el hombre de Cro-Magnon, que el de Neandertal, etcétera. Y entonces ya se crea el ser humano. Pero por otro lado, oye, hay quien te dice, no, bueno, en la iglesia o en la Biblia, ¿no? Te decían, bueno, es que no fue así, en realidad, pues hubo en el jardín del Edén la creación del primer hombre por la mano divina. Y entonces uno decía, bueno, o sea, como dices, ¿no? La realidad, o quiero pensar que la realidad es una, o al menos que si hay varias realidades, pues van alineadas, ¿no? De manera congruente. Entonces yo decía, bueno, pues ¿cuál es la buena? ¿A quién le creo, no? Que es un eterno dilema que a lo mejor mucha gente ha tenido. Y es que justamente en la Edad Media hay un divorcio de la ciencia y la religión, ¿no? La Así. religión empieza con aquello de, es que tu ciencia, tus científicos, están echando por tierra todas las creencias que yo tengo, ¿no? Así es. Y bueno, pues llegaron a un acuerdo, yo creo, ¿sabes qué? A ver, yo ya no hablo mal de la religión, ya no digo nada que científicamente no sea viable respecto a la religión, y tú ya no me quemas a mis científicos, ¿no? Pero esa separación, pues efectivamente ha perdurado hasta ahora, y, y es complicado, ¿no? Es complicado porque es donde dices, bueno, pues si yo soy como ser humano, a lo mejor tienes todas estas partes integradas, ¿por qué las explicaciones no pueden ser así? Y efectivamente pues hay sistemas de sabiduría antigua, ¿no? Por ejemplo, el hermetismo, Así es. donde te explicaban de, con un solo método o desde una sola fuente, tanto la parte espiritual como la parte material, ¿no? Claro, y fíjate que esto que dices del hermetismo se me hace sumamente interesante porque ellos empiezan con el primer principio, ¿no? Todo es mente, el todo es mente, ¿no? Y luego, bueno, yo por ejemplo que sé un poco de teoría del color, pues en realidad te das cuenta, ¿no? Que lo que vemos no es, o sea, los colores son una mera apariencia. En realidad esos colores que además cada uno de nosotros los percibe desde diferente tono o desde diferente matiz, no todos vemos los mismos colores, por eso a veces hay hasta como diferencias de, ay, es que es azul y es verde y así. Bueno, en realidad esto es porque vivimos en un mundo de apariencias. ¿Qué lo da nuestra mente? La mente de cada uno de nosotros, independientemente ya de la cultura, es como algo muy personal, muy individual, pero que al final los antiguos te lo decían, el todo es mente. O sea, tú a partir de tu mente vas a empezar a ver tu realidad. Y junto con el hermetismo es
para que yo exista, tiene que existir el otro, ¿no? O sea, es como el otro es el que me hace ser consciente de mi existencia. Pero esas son filosofías muy antiguas, bueno, de los egipcios o anteriores a los egipcios, que lo que ya te están diciendo, que ahora lo empezamos como a ver otra vez, es un poco todo lo que nos rodea, no es necesariamente lo que vemos. Porque al final, si tú te acercas a la mesa y le pones un microscopio, ya no ves a la madera o ya no ves el vidrio, sino ves las moléculas y los átomos y todo esto que conforma eso. Entonces te están diciendo, eso es energía. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Gurdjieff? En uno de sus libros habla y lo explica claramente. Él dice, un poco comprender a la divinidad es comprender a las moléculas, ¿no? Y un místico muy potente oriental. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, volviendo a estos temas de geometría sagrada, yo me acuerdo mucho que leí un libro. Pues, leí un libro que a lo mejor para algunos podrá ser otra vez este divorcio, ¿no?, de la religión y la ciencia. Eh, a lo mejor para algunos podrá ser un libro pues que no tenga validez científica, ni mucho menos, pero bueno, un libro de un autor que se llama Drunvalo Melquisedec, ¿no?, que al principio lo lees y como empieza el libro, pues sí te pueden quedar dudas, ¿no? Porque él empieza diciendo que toda esta información viene canalizada, o sea que pues de repente se le aparecen unos ángeles y le dicen, ¿no? Todo lo que escribe en el libro. Que bueno, o sea, no suena tan descabellado, o sea, si tú lo poquito que sé, por ejemplo, de la Cábala, ¿no? El Zohar, pues entiendo que también era un místico judío que se fue a una cueva a vivir 13 años y se le aparece Metatrón y se le aparece el espíritu de Moisés y de Abraham, y pues también es una canalización, quieras que no, ¿no? Claro, claro. O sea, en realidad hay filosofías, te digo, orientales o no occidentales propiamente, en donde se considera la existencia, por ejemplo, pues de extraterrestres, ¿no? Igual, no sé, podría a veces pensarse que un ángel también puede ser como una especie de extraterrestre, por decirlo así. Estas canalizaciones que dices tú, pues son que se platican en estos libros, en el Zohar, o que se platica con Melquisedec, por ejemplo, pues es una telepatía, pero vamos, es que los antiguos sí creían en eso. O sea, esa parte de telepatía y todo esto, pues el ser humano antiguo lo creía. Lo que pasa es que, claro, con la religión, que cuando se empieza a gestar la religión occidental, estos principios que eran como, pues sí, ocultos para la multitud, pero en general se ocultan más. Por eso yo creo que a veces hay como ese choque entre lo moderno y lo antiguo, porque dicen, quién sabe si el ser humano puede hacer telepatía, ¿no? O sea, puede hacerla. Cuando los antiguos lo pensaban así. Claro, pues sí, bueno, pues igual, de alguna manera, y otra vez volvamos al tema del hermetismo. Si lo ves así, un pensamiento es una especie de objeto, ¿no? O sea, no, Claro. si ves, y de hecho si lo ves a la luz de la ciencia actual, donde todo es energía, ¿no? Hasta la materia es energía, pero que está vibrando muy poco, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, hasta un pensamiento es energía que se puede en un momento dado captar, que se puede enviar, si quieres verlo así, ¿no? Así es. Pero, ¿no? Dime, dime, dime. Perdón, me iba a ir ya de regreso con Drunvalo Melquisedec y su libro que se llama El antiguo secreto de la flor de la vida. Y ahí Melquisedec pues cuenta, ¿no? Cómo la divinidad crea el universo. Y entonces, pues es un tema de conciencia, ¿no? El primer ser, el ser que se crea a sí mismo y que es el primer consciente de los universos o del universo, pues de repente tiene esa conciencia y dice, a ver, ¿qué hay aquí? ¿No? Ah, pues aquí está la nada. Bueno, pero tengo que crear un campo de conciencia, que al final de cuentas es una esfera, ¿no? Y entonces se mueve a un extremo y vuelve a repetir el proceso. Y por eso vemos
esta flor de la vida, que pues realmente son una serie de círculos que se van entrelazando unos a otros. Y bueno, así se crea, según dice Melquisedec, el universo. Y es interesante, él dice, por ejemplo, que en los antiguos iniciados egipcios eran lo que practicaban y lo que hacían, los encerraban ahí, bueno, me imagino que entonces en una pirámide, ahora podrías hacerlo en un cuarto oscuro, y entonces era el tomar conciencia, a pesar de que no veías, esa sensación, ¿no? Como esa percepción, ese sexto sentido que tienes de saber si hay algo, si no hay algo, ¿no? Que aquí hay una pared o inclusive el poder percibir que hay otra persona, aunque esté completamente a oscuras y aunque esté completamente callada, ¿no? Claro, es que, fíjate, es muy interesante porque, por ejemplo, sí, sobre todo en la parte oriental, yo me enfoco más a la parte oriental porque en Occidente eso es como un saber un poco perdido, ¿no? No es que no haya gente que lo crea, simplemente que no es tan común como en Oriente, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de sentir la vibra de la gente, ¿no? Digo, no solamente en la antigüedad, o sea, hay gente que llega, por ejemplo, a tu casa y te dice, oye, es que tu casa vibra bien, ¿no? O tu casa como que no me vibra, ¿no? O sea, como, porque son a lo mejor sentidos que tenemos ya como muy ocultos, o sea, muy enterrados, pero que sin embargo el ser humano lo sigue teniendo. Y en estos misterios, en estas escuelas de misterio antiguas, lo que hacían era despertar esos sentidos del ser humano que están dormidos, por decirlo así, para que los pudiera experimentar. Pero eso que hacían los antiguos iniciados, por decirlo así, o que lo hacían las escuelas de misterios antiguas, en realidad lo que están haciendo es fomentando lo que el ser humano es capaz de hacer y que no es consciente que puede hacer, ¿no? O sea, que el ser humano puede, por un lado, tener una vida muy automática, muy robótica, y por el otro, si se hace consciente de su existencia, o sea, de todo lo que posee por ser humano, puede tener una sabiduría mucho mayor, porque no solamente va por la parte sensible de los 5 sentidos, sino que hay más, hay cosas que son mentales propiamente. Eso es lo que Claro, a mí me gusta de la antigüedad, ¿no? Que sí, que sea o no, exista o no, ellos estaban en el entendido de que, por ejemplo, estaba la telepatía, que se podía leer el pensamiento ajeno, que podía sentir la vibra de una persona, ¿no? O sea, que podías de alguna forma mover los objetos con la mente, ¿no? Que eso es como muy de la antigüedad y que claro, en el occidente esa parte se pierde, por alguna extraña razón se pierde. sí, Porque en la India actualmente todavía hay gente que, como los faquires, por ejemplo, que pueden maltratar su cuerpo y no siente. Es un dominio muy grande del cuerpo para no sentir el dolor. O sea, digo, los tipos se clavan agujas y hacen y deshacen todo lo que puedan hacer en el cuerpo y sin embargo ellos a partir del manejo de su mente están sin sentir dolor. O sea, es muy claro. impresionante, que es algo muy actual, ¿no? O sea, todavía podemos ir a la India y podemos verlo. O la gente que de repente puede manifestar algo. En la India se habla mucho de que los hindúes, que se han dedicado propiamente a este manejo mental, pueden manifestar, no sé, árboles o pueden manifestar flores con el pensamiento. Súper interesante, ¿eh? Es una... Ah, bueno, no te vayas tan lejos aquí todavía las tradiciones originales, ¿no? A ver, yo me acuerdo de algún amigo, ¿no? Más o menos cercano, que no era, yo no pensaba que él fuera dado pues a inventar cosas ni nada, y me hablaba de, pues, los huicholes, ¿no? Los huirráricas, ¿no? Que había un chamán huichol que creo que le llaman los maracames, y él me decía, es que yo he visto cómo, no digo, a menos que fuera a lo mejor un juego ahí de prestidigitación, pero me decía, es que yo he visto cómo de repente me limpia, ¿no? Y me dice, abre la boca, y de repente saca una piedra negra, ¿no? Me dice, mira, pues aquí estaba todo el mal que tenías, ¿no?
Sí, claro, o sea, son cosas muy impresionantes, digo, la verdad, hay gente que no lo cree, está, digamos que en su derecho de no creer, pero cuando uno lo ve, claro, o sea, dices, es muy impresionante todo lo que la mente humana puede hacer y que de alguna forma ahora en la actualidad se está mucho en el sentido de la ciencia lo tiene que demostrar y la ciencia lo tiene que demostrar y la ciencia lo tiene que demostrar, cuando en realidad hay cosas que los antiguos sabían y que no se pueden demostrar todavía y que sin embargo suceden. Claro. Y muchos principios antiguos de las filosofías, como por ejemplo esto que ocupan a veces o muchos deportistas, ¿no? De visualizarse ganando y que se imaginan, ¿no? Se sientan y se empiezan a imaginar ellos ganando, o sea, ganando una carrera o lo que, el deporte que hagan, es una práctica del año de la pera, ¿no? O sea, muy, muy antigua, en donde eso prepara a la mente, al cuerpo humano, para que después ese deportista pueda llegar y vencer o ganar aquello que desea. Que ahora en los programas estos de, vamos a hacer decretos, ¿no? Se ocupa mucho la visualización, pero es un principio muy antiguo, la visualización. Y que ahora Claro, está de moda y que no se puede demostrar además cómo funciona, porque hay gente que le funciona la visualización. Y dice, claro. Y si te pones a pensar, por ejemplo, decías al inicio, ¿no? Uno de los, regresando un poco a lo mejor a la cuestión de la divinidad, si te pones a pensar que eso puede hacer una mente humana, ¿no? Una mente divina, que sería infinita, ¿no? Y eterna, o sea, ilimitada, pues ¿qué no podría ser, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho alguna vez haber leído el Kybalión, y entonces decía, bueno, pues sí, el universo es mente, ¿no? El todo es mente. Y nosotros somos como una creación de esa mente infinita. Y entonces comparaba, decía, imagínate, por ejemplo, un Shakespeare, ¿no? así es. Escribe Romeo y Julieta. Bueno, pues esos personajes, Romeo y Julieta, realmente viven en la mente de Shakespeare. Y bueno, nos lo comparte, ¿no? De su mente a lo mejor lo leemos y entonces a lo mejor también nosotros nos imaginamos que al final, pues cada quien se va a imaginar también variaciones. A lo mejor tú te imaginas a Julieta rubia y yo me la imagino pelirroja, no sé, ¿no? Pero bueno, ahora, si esa es la creación de una mente imperfecta, pues la mente perfecta, nosotros seríamos los personajes de este libro, ¿no? Por Así decirlo de es, alguna manera. así Pero es. pues como es una mente infinita, pues entonces la complejidad que tenemos como seres humanos es obviamente muchísimo mayor que la que podrían tener eh, los personajes de una Es, novela. mira, yo creo que aquí hay un tema que sí es importante pensarlo así. O sea, la mente humana es finita y dado que es finita, no puede comprender la infinitud, o sea, no puede comprender el infinito, porque nuestra mente, pues, vamos, es un concepto que entendemos, claro, sí, pero no lo podemos captar en su totalidad. O sea, el ser humano no puede entender la eternidad porque el ser humano muere. O sea, al final hay un principio y un fin en nuestra vida. Entonces, como algo eterno, no lo podemos entender porque es como cuando dicen, no sé, alguna pareja, ¿no? O alguna mamá a su hija, o yo te voy a amar eternamente, pero en realidad no sabes qué es eternamente, o sea, eternamente de esta vida, eternamente en todas las vidas que siguen, o cómo, o sea, que esa parte del eterno en sí mismo, la mente humana no lo alcanza a comprender. Y digamos que las disposiciones del espíritu o de la divinidad o de Dios, pues son como manifestaciones, ¿no? O sea, como yo lo entiendo más desde el punto de vista de arte, por ejemplo, cuando daba clases de diseño, ¿no? Les dejaba el mismo tema a todos, o sea, un tema X, ¿no? Y cada uno, a partir de su ideología, de su educación, de su forma de ser y de todo, creaban. Y los trabajos podrían ser completamente diferentes, aunque el tema fuera el mismo. Bueno, eso yo creo que es la divinidad. Claro, en el sentido, digamos que guardando la relación, ¿no? La proporción, pero en realidad una, por decirlo así, una mente infinita, creadora, que puede estar abarcando todo
que nosotros no podemos comprender porque somos muy limitados como seres humanos. O Sí, sea, claro. Sí, claro, ¿no? Y es, o sea, lo eterno definitivamente no es humano. Yo me acuerdo mucho cuando leí el Silmarillion, ¿no? De Tolkien, que es, pues, digamos, cómo se formó toda la historia de la Tierra Media, ¿no? Antes de toda esta saga del Señor de los Anillos. Yo me acuerdo mucho cuando el tratamiento que le da a los elfos, ¿no? Entonces, tú ves a los elfos, a los personajes de esta historia, y pues son seres que viven 500, vamos, son inmortales por edad, ¿no? Se pueden morir si en una guerra los atraviesas con un arma o se pueden morir a lo mejor de enfermedad, pero por vejez nunca mueren. Entonces, pues veías ahí personajes que tenían 1200 años, ¿sí? Pero ellos eran melancólicos. Imagínate todo lo que no, en 1200 años, todo lo que no han visto. Si uno como ser humano de repente dice, ay, cómo añoro mi pueblo, ¿no? O sí, algo. sí, imagínate, ¿no? O sea, también, y qué bueno que no somos eternos, ¿no? Aunque mucha gente ahora le tiene mucho miedo a la muerte, en realidad, digo, es que bueno que en algún momento nuestra vida termina. ¿Por qué? Pues porque todo, ahora sí que todo el sufrimiento, ¿no? También que en la vida se va presentando y que de alguna manera, pues, no sé, alguna vez, bueno, así como tú leíste este cuento, yo me acuerdo de la serie esta de Highlander, El Inmortal, ¿no? Claro. Y era algo muy similar. O sea, en realidad el señor este vivía en una profunda depresión porque había visto morir, o sea, toda la gente que él quería y él seguía viviendo y ya no quería hablar con la gente porque se enganchaba con el sentimiento y entonces resultaba que esa persona se iba a morir y él iba a volver a sufrir, ¿no? Y es como esa parte del humano, de ese apego que tiene a los seres humanos o a las cosas o a los animales o a lo que sea, y que eso es lo que le causa el dolor al humano, ¿no? Entonces como que de repente, claro, no es que yo desee mi muerte, pero pues por un lado dices, bueno, qué bueno que en algún momento nuestra vida acaba, ¿no? Porque si no, imagínate qué sufrimiento. Pero bueno, regresando a este asunto de la divinidad, es que en realidad yo creo que el ser humano en sí no puede llegar a comprender a la divinidad. O sea, podemos comprender las manifestaciones de la divinidad. O sea, podemos comprender, bueno, yo puedo comprender por cómo la divinidad se manifiesta en la naturaleza, ¿no? En estos ciclos, ¿no? En el sol, en los eclipses, ¿no? En todo esto que nosotros vamos viviendo todos los días. Claro, hay una parte ahí divina que realmente no tiene explicación. O sea, no hay forma todavía de explicar. Y yo creo que esa partecita muy, muy chiquita que no se puede explicar, eso para mí es la divinidad. Algo que el ser humano no puede entender. Porque todo lo demás, en realidad, se piensa que está creado para que el ser humano sea feliz. O sea, los árboles, bueno, pues para aparte de que adornen la casa, pues para crear casas, ¿no? O sea, los animales, pues para que le hagan compañía, ¿no? Hay como todo un ciclo ahí digamos que más que un ciclo, una fusión de diferentes reinos que hacen que el ser humano esté a gusto en el planeta Tierra y que se sienta por un momento como dueño y señor del planeta, pero reconociendo que existe algo superior a él que le va a quitar o a dar eso que está viviendo en ese momento. Es como así, como yo lo pienso, ¿eh? La divinidad, ¿no? Porque claro, al final, sobre todo en Occidente, ¿no? Te va mal y aunque seas ateo, le pides a Dios, ¿no? ¿No? O sea, digo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy atea, pero en el momento que tienen un problema, Ah, claro. ¿no? O sea, empiezo a creer en Dios. Y cuando les va bien, también hay gente que da gracias a Dios. O sea, dice, pues sí, sí, soy ateo, pero sí, esto es una bendición. Claro, no, eso se tiene muy arraigado. Aunque uno diga, yo creo en otra cosa, o yo no creo en Dios, o ¿no? Lo que quieras, ¿no? Llega, por ejemplo, un temblor, ¿no? Y pues ya estás ahí encomendándote, ¿no? Porque pues oye, me Pero, acuerdo mucho de, ajá, bueno, yo estudié, ¿no? En alguna escuela, yo estudiaba runas, ¿no? Y todo este tema nórdico, también de sabiduría.
Pero bueno, la escuela era de conocimiento nórdico, pero también de conocimiento celta, ¿no? Y entonces pues iban, sobre todo el tema celta, pues eran las mujeres, ¿no? Que estudiaban todo el tema de pues la sabiduría celta visto desde el punto de vista de la magia, ¿no? Ujú. Digamos. Y bueno, pues ellas mismas, como ahora ya está muy de moda, pues se decían brujas, ¿no? Ya ves que... Y brujas, brujas no en el mal sentido que le dio la iglesia, o sea, una bruja realmente es una mujer de sabiduría, Sí, que ya la iglesia lo relacionó necesariamente con Satanás y todo esto, bueno, eso es otra cosa. Pero, pero bueno, y entonces me acuerdo que platicaba con una persona que trabajaba ahí y justo en el temblor, el último de 2017, el más fuerte, me decía él, ay, estas brujas de closet, ¿no? Porque pues tiembla y según ellas que Hécate y que Diana y que Hernunos y esto y el otro, y tiembla y todos, ay Dios mío, sálvame, por favor, sálvame, ¿no? Entonces, es pues que sí, bueno, sigue. no, no, era nada más así como el tema de, pues si tú naciste, ¿no? A lo mejor te llama mucho la atención, pero bueno, si naciste en un entorno judeo-cristiano, pues lo traes y tu familia ha sido por generaciones, ¿no? Devota de la Sí, iglesia, pues lo traes ahí en el no, ADN. pues, claro, no lo puedes desprender de ti porque ya es algo que se ha vivido, ¿no? Desde el nacimiento, desde antes del nacimiento hasta la época actual, ¿no? Cuando uno nace, ¿no? O sea, de todo este tiempo de vida. Y también hay que ver una cosa, fíjate, los antiguos, ahora que hablas de las divinidades de Hécate y esto, los antiguos tenían como mucho esta situación de estudiar el cosmos, o sea, estudiar el universo, ¿no? Y luego estudiar al ser humano y luego al universo, o sea, iba como muy de universo humano, que representaban muy bien con los mitos, ¿no? Ahora que mencionaste a Hécate y todo eso me acordé. Y lamentablemente en la cultura occidental eso se pierde. O sea, los seres humanos se quedan como con lo que tú decías, ¿no? En la parte occidental, se queda mucho con el, pues es que venimos de Adán y Eva y el universo o el planeta se creó en 7 días y es así, ¿no? Pero toda la parte simbólica de eso, que son los 7 días de la creación bíblica, por ejemplo, bueno, es evidente que no es que Dios haya creado en el lunes, ¿no? Propiamente, o sea, algo, ¿no? O un domingo, ¿no? O sea, vamos, es que son símbolos que ocupaban los antiguos, que se ocupó la religión, las religiones cristianas para explicar el universo, pero que lamentablemente con el tiempo la parte simbólica se pierde y entonces muchas personas lo toman como muy literal, ¿no? O sea, eran dos hombres, o bueno, o dos, hombre y mujer, no dos personas, hombre y mujer, ahí, y tuvieron a todo el titipuchal de hombres y mujeres que somos ahora. Dices, bueno, ¿en qué cabeza cabe pensar eso? Los antiguos, bueno, es que los antiguos estaban hablando del principio femenino, del principio masculino, no estaban hablando de un hombre, Adán, y una mujer, Eva. O sea, los antiguos lo tenían súper claro. Lo que pasa es que el ser humano en ese tiempo, claro que fue tergiversando, por decirlo así, esos principios, pero los antiguos, vamos, tenían otra forma de pensar muy diferente a la actual. O sea, no pensaban Adán y Eva, sino es principio femenino, principio masculino, y de esos dos principios surge, ¿no? Bueno, un poco en el asunto, por ejemplo, de Blavatsky, con esta doctrina secreta, que es como estos libros tibetanos, me parece, de los Mahatmas, y de todo esto que es muy, muy oriental. Ella explica cómo se crea el mundo desde el punto de vista, bueno, no el mundo, el universo, ¿sí? El universo completo y las galaxias y todo, desde el punto de vista, por ejemplo, de los tibetanos, y esos saberes son súper antiguos. Vamos, hay gente actual que ni siquiera puede imaginarse todo lo que decían esos rollos, no son papiros, esos papeles, ¿no? O papiros, lo que haya sido, ¿no? Y sin embargo ella lo explica y va diciendo, o sea, si mientras tú, católico o cristiano
u occidental piensas esto, el antiguo te estaba diciendo esto. Es bien interesante la doctrina secreta, por ejemplo, de Blavatsky, desde ese punto de vista de la creación y de la divinidad, ¿no? Porque hay una parte que sigue sin ser descubierta, porque la divinidad no la puede comprender el hombre, es muy oculto para el ser humano. Sí, claro, no, ya podríamos decir es hasta peligroso, ¿no? Hay mitos en la antigüedad donde pues, los mortales, Semele, por ejemplo, veíamos, ¿no? Ahora en la Divina Comedia, en el Paraíso, hay una parte donde Dante habla de Semele. Semele pues, es una princesa tebana que tiene a Dionisos, ¿no? Su hijo es Dionisos, porque se embaraza de Zeus, pero pues como obviamente Hera, la esposa de Zeus, se pone celosa, pues engaña a Semele, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues realmente el que te fecundó no fue Zeus, te está mintiendo. Pídele una prueba, ¿no? Pídele que se muestre en todo su poder. Y, y bueno, pues siempre en estos mitos llega el mortal, ¿no? Así como, oye, ¿te puedo pedir algo? Sí, sí, pídeme lo que quieras, ¿no? Pum, oye, muéstrate en todo tu poder. No, ¿cómo crees? Te voy a matar así porque no vas a aguantar verme. No, pero tú me lo prometiste. Y como los dioses siempre cumplen, ¿no? A lo mejor salvo algunos como Loki, por ejemplo, de repente, ¿no? Medio traviesos. Pero en general hasta Loki cumple sus promesas, ¿no? Pues entonces, y más si eres imagínate, si eres el rey del Olimpo, ¿no? El que gobierna a todos los dioses. Pues entonces Zeus se muestra y de hecho, pues sí, se desintegra Semele, ¿no? Y Dionisos, que todavía no nace realmente, Zeus toma a Dionisos y se lo cose en un muslo, en el muslo de su pierna, para que pueda continuar su desarrollo y pueda nacer, ¿no? Siga gestándose ahí su nacimiento. Si te vas, por ejemplo, al Bhagavad Gita, también hay una parte donde Arjuna le dice a Krishna, oye, pues muéstrate, ¿no? No, ¿cómo crees? Sí, muéstrate así como eres. No, 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 como que tanto le insiste. Bueno, y entonces dice el libro así que, pues imagínate una visión que tuvo Arjuna donde veía todos los colores al mismo tiempo, todos los sonidos al mismo tiempo, 1 millón de bocas, 1 millón de orejas. Entonces, pues, ahora sí que, no, 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 ahí muere, ya, 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 ¿no? Es Vuélvete a que tu forma humana. claro, hay mucha literatura acerca del ser humano cuando trata de aproximarse a la divinidad, o sea, querer ver a Dios propiamente, y donde termina el cuento o la historia o lo que sea con la locura del ser humano. O sea, el ser humano no puede llegar a ver, vamos, a conocer a la divinidad en toda su forma, porque el ser humano se vuelve loco, ¿no? O sea, Claro. por eso, por ejemplo, hay algunos versículos ahí de la Biblia y tal, en donde se dice, o sea, es que lo llegó a ver, creo que es Ezequiel, ¿no? Llegó, se acercó a la divinidad, pero lo vio de abajo hacia arriba, no lo llega a ver completamente, porque, vamos, ese ya simbólicamente hablando es, tú no puedes ver a Dios, porque en el momento en el que tú quieras ver a Dios, o sea, tú vas a perderte, o sea, vas a volverte loco o vas a morir, ¿no? Porque Claro. son situaciones que la mente humana no está preparada para comprender, para llevarlo, para traerlo, ¿no? O sea, cuando tú dices del Zohar, claro, hay algunos párrafos del Zohar en donde claro que se llega a mencionar esto de que el ser humano no tiene la capacidad mental o intelectual, ya no física de materia, ¿no? Sino ya la mente que no está preparada para poder llegar a tener ese acercamiento tan así con Dios. Lo que pasa, que eso es lo interesante y lo importante, es que hay que ver por qué Dios o la divinidad crea al ser humano, ¿no? Y cómo qué parte de Dios nosotros tenemos. Hace tiempo estaba leyendo un libro que me gustó mucho porque decía,
humano u hombre, no desees el olfato del perro, no desees el oído del murciélago. Piensa qué tienes tú que ese reino no tiene. Y se me hizo muy interesante, ¿no? Porque claro, cada animal tiene una particularidad, ¿no? Algo que lo va a diferenciar. Y el ser humano, ¿qué tiene? ¿Qué se tiene que encontrar el ser humano, a diferencia de los otros animales, que lo hace colocarse sobre los animales, ¿no? Digo, ya no plantas y mineral, no tendría sentido, pero sí sobre los animales. ¿Qué tenemos nosotros que no pueda tener otro animal? A mí me parece que puede ser, por ejemplo, la razón, el razonamiento que tiene el ser humano, ese razonamiento que, aunque los animales son inteligentes, claro, no alcanzan a razonar como un humano, ¿no? Claro, sí, sí, pues básicamente la libertad, ¿no? El discernimiento, el poder tomar Así. una decisión. O sea, los demás seres, pues no se puede hablar, no sé, fíjate cómo sea ahí, tal vez no se pueda hablar de que alguno de ellos se condene o se salve, ¿no? Porque no pueden tomar esas decisiones, no tienen la libertad, son instintivos, pues su comportamiento es instintivo, no toman decisiones como nosotros de irte por aquí o irte por allá, que te puede llevar pues al camino A o al camino B, ¿no? Ellos siguen el instinto. Fíjate que también hablando de esto, hace tiempo también leí un libro de Humberto Eco y él lo decía muy bien y decía, es que el ser humano tiene la risa, ¿no? Tú le puedes contar un chiste al perro y el perro no se va a carcajear porque no tiene la risa, o sea, es decir, la razón para poder entender un chiste y reírse. Claro, el perro Mm, entiende, digo, por hablar de un animal, ¿no? Entiende el dolor, entiende la tristeza, entiende la ira, ¿no? Bueno, entiende, ¿no? Encomillado, pero vamos, lo puede llegar a pensar, por decirlo. Pero el chiste, eso no. Ningún animal le puede, o sea, lo que tú quieras, delfín, elefante, que consideran como muy inteligentes, tú llegas con un delfín y le dices, a ver, amigo delfín, te voy a contar un chiste, y no se ríen, porque no, esa parte de discernimiento para poder expresar la risa, por ejemplo, los animales no la tienen. Y esa yo creo que es una manifestación divina muy particular del ser humano que no tienen otros seres de este planeta, por ejemplo, ¿no? Que es muy bonito aparte, ¿no? Porque, claro, uno lo piensa y dices, claro, o sea, digo, yo nunca he visto, ¿no? A dos perros platicando y que estén riendo, ¿no? Que estén comadreando, ¿no? Digo, actitudes son como muy humanas, pero al final como que te dan una parte de importancia, ¿no? Es como ese oído que no tenemos, ese olfato que no tenemos, esa rapidez que no tenemos, ¿no? Esa destreza que no tenemos, pero todo lo nuestro es como mental, ¿no? claro. Uy, pues bueno, qué bueno que me dices, porque yo luego le leo libros a mi perro, imagínate, a ver si se le pega Imagínate, algo. yo platico con mis dos perros y se me quedan viendo como, ¿qué es que dice esta pobre amiga? Pero no les cuento chistes, porque ya sé que Ok, no son. just pueden reír. Sí, bueno, no hay que abusar. Exacto. Oye, ¿y qué libro fue el que leíste de Humberto Eco? Fíjate que de ese me parece que fue algo de los tratados filosóficos, algo así se llama. Ya tiene rato que Mm, leí es un libro de varias como historias o como disertaciones, no son historias, son disertaciones de Humberto Eco ok, desde varios principios éticos y morales. Y en una de estos principios hablaba de la razón del ser humano y que lo que él entendía como parte interesante e importante del ser humano es que el ser humano reía. O sea, que tenía esa capacidad de entender los chistes y reírse. Y que era como una diferencia muy marcada que no tienen o que no comparte el ser humano con otros animales, por ejemplo. ya, Eso claro. es sumamente interesante. No me acuerdo bien del título, pero luego te digo, porque es muy, muy buen material de literatura para... De hecho, y va poniendo como varios ejemplos, ¿no? De lo que puede causar la risa en diferentes contextos históricos. Muy interesante. Qué bien. Habrá que leerlo. Bueno, y
A lo mejor ya casi para cerrar, pues yo estaba pensando entonces a lo mejor en invitar a los que nos escuchan eh, a redefinir o a plantearse cuál es la idea de la divinidad que tienen, ¿no? Por lo menos en una de dos posturas. La que tú dices, que se me hace muy interesante, muy válida, la de que Dios está en todo, ¿no? De hecho es una postura, eh, pues sí, de igual, de muchas culturas antiguas, los mismos celtas, bueno, inclusive, ¿no? Si tú lees, hay un libro que se llama El Monte, y la que lo escribe se llama Lidia, pero no me acuerdo su apellido. Bueno, El Monte, yo alguna vez conocí a un santero, ¿no? Ujú. Una persona de Cuba que pues él decía, pues es que yo sigo la santería, ¿no? Y era una persona así muy amable y tú decía, bueno, pues no te veo así como los santeros, como yo la idea que tengo de un santero. Me decía, no, 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 es que la santería está muy tergiversada. Entonces me recomendó este libro, El Monte, así se llama. Y bueno, básicamente es lo mismo, o sea, pues se llama el monte porque pues, los santeros o los que creen en la santería ven que el monte está vivo, todo tiene un espíritu, ¿no? Así es, Igual que los celtas, o sea, están ahí los elementales y así es. las ondinas y los gnomos y las salamandras y todo esto, ¿no? Que eso también ha sido ya de alguna manera planteado, ¿no? Por filósofos, a lo mejor ya no tan antiguos como este hombre Baruch Spinoza, ¿no? Ujú. Él decía, bueno, pues Dios está en todo, ¿no? Ese panteísmo que menciona él. Esa es una forma de ver a la divinidad, ¿no? Y la otra, pues sí, es mucho la que de repente se nos ha inculcado, donde pues la divinidad está hasta allá arriba y pues tú estás aquí abajo y pues estás completamente desconectado, nada más pues cada 8 días igual vas ahí a la iglesia, le oras, le rezas, ¿no? O antes de dormirte, ahí te echas un ángel de la guarda o Padre Nuestro, y en ese Ajá. momento, ¿no? Pero el resto del tiempo es un señor barbón que está hasta allá arriba, encima de su nube, y pues él está hasta allá y tú estás hasta acá, ¿no? Y fíjate, a mí me gusta mucho la filosofía oriental en todas sus presentaciones. Me gusta Gurdjieff, me gusta mucho, porque y Gurdjieff, y también, como lo dices, la mística judía también tiene el mismo principio, la culpa no existe. Eso quiere decir que el pecado no existe, no hay una tortura mental, ¿no? Que te lleve a estar pensando que Dios está allá viéndome, ¿no? Castigándome y yo aquí sufriendo. Esa parte de Dios te ve y te castiga es muy representada, por ejemplo, en arte, en el Pantocrator, ¿no? Que es este Jesús que está pintado en la cúpula, ¿no? Que está, ya sabes, con el 2, ¿no? Está con su, no sé, libro o algo así, está con una manita como de 2, ¿no? Con unos ojotes así, que es creo que del siglo 2 o 3 por ahí, el Pantocrátor en cuestión, y está en la cúpula porque Dios está vigilando, ¿no? Está viendo tus pecados, ¿no? Ahí el Pantocrátor. Pero qué potente, qué imagen tan potente que hasta el día de hoy mucha gente piensa que Dios la vigila y que por eso tiene que ir a expiar sus culpas a la iglesia o a la religión que crea, porque Dios lo castiga, porque lo vieron pecando, ¿no? La mística judía, por ejemplo, el sufismo, no tienen este sentimiento de culpa. Dios no está allá afuera vigilándote que te portes bien. Por el contrario, ¿no? Un poco es el ser humano falla, el ser humano va a cometer errores, igual que los griegos que lo representan muy bien en los mitos. El ser humano falla, el ser humano comete errores. Lo importante del ser humano es que entienda que se equivocó, que lo corrija y que siga en el siguiente nivel. Pero ya no es el flagélate, ¿no? Porque hiciste algo mal, ¿no? Y ese Claro. sentimiento de culpa es muy occidental. Lo tenemos muy, eh, como muy grabado en nuestra, ahora sí que en nuestra inconsciencia, porque, o en nuestro inconsciente, porque constantemente nos sentimos culpables y muchos prejuicios, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá? Es mi mamá, ¿no? O es mi papá, o es, no sé, ¿no? Mientras que
la verdad que los orientales no tienen estos prejuicios tan Claro. nosotros, ¿no? Esta mentalidad de castigo. Esto es muy, muy occidental, el castigo así tan fuerte. Pues sí, es la moral judeocristiana. Yo tenía un maestro, ¿no? Que nos decía, bueno, en realidad toda la cultura occidental se basa en tres pilares, ¿no? La moral judeocristiana, la filosofía griega y el derecho romano. O sea, con esas tres. Pero, y fíjate, mal, porque, bueno, o sea, sí es verdad que el Occidente así se fundamenta, pero lo que sí tiene Oriente, que no tiene Occidente, es el arte. Y Ah, eso es claro. muy importante, porque el ser humano en realidad sublima su espíritu, es decir, alcanza a comprender, a tocar, si quieres, una milésima parte de la divinidad a través del arte, de la expresión artística, porque si el ser humano logra tener un momento de inspiración para crear, en ese momento está acariciando a la divinidad. Ahí es Claro. cuando se dice, ¿no? El pensamiento es divino, porque uno ve una obra de arte o un trabajo árabe, por ejemplo, ¿no? Que es todo divino, y dices, ¿cómo pudo un ser humano alcanzar a crear eso? O sea, no cualquier hijo de vecino se sienta y hace eso, ¿no? O sea, hay algo ahí diferente. El arte en sí, hasta el arte occidental, llega un momento en el que dices, ¿cómo alguien, un ser humano, puede llegar a pensar, a pintar, a escribir, a crear esa música para que el otro la disfrute? Ahí hay una presencia divina que, la verdad, pues yo no creo que alguien pueda alcanzar a tener si está leyendo la Constitución de México, por ejemplo. Si Sí, tú lees la no. Constitución, o cualquiera que sea, no la de México, cualquiera, pues no te sublimas, no sublimas el espíritu. ¿Por qué? Claro. Porque es algo muy mortal. Y el arte, por eso es arte, porque tiene ese permite al ser humano sublimarse, es decir, buscar algo más que la materia no le puede dar. Y a mí me parece, por ejemplo, digo, hablando ahora de la divinidad, que si hay algo en donde el ser humano puede ver la presencia divina, aparte de la naturaleza, como lo expresé, también es en el arte. Sí, ¿No? O sea, totalmente. Sí, no, definitivamente. Pero pues sí, en Occidente nos falta esa. En Occidente usamos banquitos de tres patas, ¿no? En Oriente usan sillas de cuatro. Entonces, pues allá tienes también esa parte artística, que sí, claro. efectivamente, pues, es la sublimación, ¿no? Del ser humano. Los griegos, de hecho, no sé si alguna vez has leído la Apología de Sócrates. Y bueno, es esta parte donde Sócrates está viendo quién es el más sabio, ¿no? Del mundo. Y acaba diciendo, pues, yo solo sé que no sé nada. Y de hecho habla, empieza a repasar a todo mundo y habla de los artistas. Y de hecho dice, a los artistas no los tomo en cuenta porque su sabiduría no es de ellos, viene de arriba, ¿no? O sea, Así es. ellos pensaban que te dejabas, pues no sé, te dejabas poseer, ¿no? El famoso enteios, te dejabas poseer ahí por el dios, por la musa, y entonces cuando hacías así unas cosas maravillosas, ¿no? Pero pues por ti mismo así como que no era muy factible que efectivamente llegaras a una creación de esas magnitudes, ¿no? Claro, o sea, de hecho, y es cierto, o sea, digo, aunque en realidad los artistas como tales, o sea, el reconocimiento artístico así empieza en el Renacimiento propiamente, pero todos los maestros, por ejemplo, del gótico, o sea, que ya de ahí empieza como un estatus, ¿no? O sea, estas construcciones que son impresionantes del gótico, ¿no? Con esa, vamos, que tú las ves, esos labrados en piedra, que dices, oye, o sea, vamos, es que necesita haber algo más que un simple cerebro como para poder llegar a manejar así, ¿no? La escultura, pero sobre todo que además haya esa fortaleza, ¿no? En las catedrales góticas, bueno, vamos, hasta en las tumbas, ¿no? Cuando hacían toda la escultura del rey, ¿no? O del papa o de quien se muriera y con esa exactitud igualito, ¿no? Al que había muerto, ¿no? Entonces, claro, ahí a mí me parece que sí es un poco cuando
bueno, no un poco, no mucho, cuando el ser humano realmente está expresando, está sublimando su espíritu a tal grado que puede llegar a crear ese tipo de objetos que verdaderamente, no, vamos, la verdad que suena muy sobado lo que voy a decir, pero te roban el aliento, ¿no? O sea, te quedas así Claro, como, ¿cómo puede? ¿Cómo pudo haberlo hecho, no? Y yo creo que, por ejemplo, y claro, estos maestros canteros, pues no eran maestros que estaban solo en un lugar, eran viajantes, ¿no? Estaban ahí por todos lados, iban, aprendían de los africanos, aprendían de los árabes, aprendían de todos y luego regresaban y entonces ya podían ellos hacer su propio arte, ¿no? Entonces, claro. es muy, a mí me asombra mucho, ¿no? Cómo el ser humano siempre busca a la divinidad afuera, bueno, no siempre, pero en general busca a Dios afuera o a la divinidad, cuando más bien lo que tiene que buscar es como en el cerebrito, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese, esa diferencia que tiene cada uno de nosotros, como las flores y como las hojas que son diferentes y que no existen dos iguales? Yo creo que el ser humano tiene que buscar en una introspección cuál es la diferencia entre otro ser humano, o sea, con respecto al otro, porque esa parte me parece que puede ser divina. Claro. Oye, pues eh, ya llega el momento del cierre. Estaba pensando, no tenemos definido todavía cuál va a ser el tema de la próxima semana, pero no estaría mal, ¿no? Aprovechando tus conocimientos sobre arte, a lo mejor algún tema de arte. Yo estaba pensando ahorita, me venía a la mente, y hablando de inspiración divina, de los angélicos, ¿no? Los angélicos, pues se dice, por ejemplo, que los Medici buscaban pintores y artistas que no sé cómo le hacían, pero veían que estaban guiados por los ángeles, ¿no? Por eso les decían los angélicos. Y pues ahí tienes a un Miguel Ángel, ahí tienes a un Botticelli, a Ghirlandaio, me parece también. Leonardo da Vinci no, dicen que no era angélico, que era demasiado racional, ¿no? Era un genio, pero era de otro corte. Pero bueno, podríamos hablar a lo mejor de un momento dado del arte, del Renacimiento, Claro, ¿no? pues, mira, yo, si quieres, hablamos del Renacimiento, aunque a mí me gustaría, digo, ya entrada aquí en este asunto, hablar un poco, por ejemplo, del arte flamenco. El arte flamenco es el que surge en la zona de Flandes, es muy famoso porque es un arte que parece fotografía, ¿no? Como Van Eyck, ¿te acuerdas que hace poco Ya. presentaste una imagen de el matrimonio donde se ve la chica que parece una foto, ¿no? La chica de verde y un espejo donde vienen, vamos, es como muy detallado. Y hay un pintor en particular que a mí me gusta, que pintó la famosísima obra, porque es muy, muy, muy famosa, El Triunfo de la Muerte. Este Triunfo de la Muerte, que bueno, ha salido en la entrevista con el vampiro, Black Sabbath tiene un álbum que se llama igual El Triunfo de la Muerte, sumamente interesante cómo presenta esta obra, hablando de toda esta inspiración divina, cómo es el Apocalipsis de San Juan desde la mente de Peter Bruegel. Es muy bonita la obra. Y por eso es muy Pues, famosa. Es el Apocalipsis de San Juan. Y pues no tiene se diga todas más. todas las torturas de la Inquisición en la obra. Ay, qué Muy cosa. a mí me encanta esa obra, digo, es muy fuerte, no es que la veas y digas, ay, qué bonito. Al contrario, es un arte muy fuerte porque lo que te presenta es doloroso. Pero Ya. eso simbra al alma, o sea, eso te hace pensar. Yo creo que a las personas que nos escuchan les va a gustar mucho esto. Es famosilla, te digo, en entrevista con el vampiro y todo esto sale ahí el triunfo de la muerte, ¿no? En el libro Ok. lo comentan mucho este cuadro del triunfo de la muerte, porque es pues sí, el fin del mundo, ¿no? Muy bien, pues hablamos entonces sobre arte flamenco y entre otros, pues podemos hablar del triunfo de la muerte y otros más que consideres interesantes, ¿no? Sí, claro, podemos hacer
esta presentación un poco de las obras de arte de estos angélicos y claro, a mí me parece un poco que pueden empezar en el flamenco, en el arte flamenco, precisamente porque es una aproximación muy mística del arte. Muy bien. Es un arte muy místico, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Muy bien, pues llegamos al final, ¿no?, de esta sesión. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta charla. No sé si quieras decir algunas palabras finales al público. Muchas gracias, Gabriel. Pues antes que nada, como siempre, darte las gracias a ti por permitirme, ¿no?, participar en estas charlas que me encantan, porque son como muy interesantes. Y bueno, claro, pues siempre recomendarle a todas las personas que nos miran que, o que nos escuchan, que no busquen afuera lo que pueden encontrar adentro de ellos mismos. O sea, y que la verdad, sí, si tienen la oportunidad, traten de expresar a través del arte, aunque no sean un Da Vinci y aunque no sean un Picasso, traten desde cualquier manifestación artística, música, escritura, pintura, dibujo, ¿no?, lo que sea, danza, si eso les apetece, porque eso verdaderamente permite ver la vida desde una perspectiva muy diferente a la ciencia y pues a las humanidades, ¿no? Como es un vínculo ahí muy fuerte. Entonces, eso me gusta. Me Muy gustaría que bien, lo tratara. muy bien, gran consejo. Yo voy a procurar seguirlo, Sí, sí. a ver en cuál se me da. Bueno, hazlo, hazlo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Conversaciones con Gloria González en Paradojas Reconciliadas. Que tengan Muchas buena gracias. semana. Muchas gracias, fuerte abrazo y pues muchos saludos. Cuídate mucho. Hasta luego igualmente.